Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en nuestro programa de Historias de San Luis. El día de hoy vamos a platicar con Juan Barajas Rubio, que es cronista de Tamazunchale. El señor Barajas Rubio tiene un gran conocimiento sobre la historia de Tamazunchale, pero hoy vamos a platicarles en lo particular sobre la carretera 85. Muchas gracias por aceptar, Juan, venir a este programa y conversar un poco sobre la historia de Tamazunchale, en este caso la carretera 85, la carretera federal, porque son periodos de nuestra historia que a veces desconocemos o no lo recordamos bien. Y a mí me gustaría que usted si nos pudiera platicar cuáles son los principales caminos o vías de comunicación que hay en Tamazunchale. Doctora, muchas gracias por invitarme primeramente a su programa. Agradezco mucho esta invitación. Bueno, actualmente Tamazunchale está comunicado, como usted bien dijo, con la carretera nacional México-Laredo, carretera 85, y la carretera nacional Tres Huastecas, que atraviesa Tamazunchale, San Luis, el estado de Hidalgo, municipio de Orizatlán y Huejutla, y Álamo en el estado de Veracruz. Y aparte de caminos vecinales que comunican a diferentes comunidades del municipio, casi todo el municipio está comunicado por carreteras ya de muy buena constitución y que permiten el acceso tanto de personas como de productos de la región. Pero esto ha sido parte del desarrollo y el progreso de nuestro pueblo. Bueno, pero también es cierto que los caminos siempre han sido muy importantes, o sea, yo creo que desde la época prehispánica, para comunicar a las personas de un lugar con los de otro. Y por supuesto también ha sido una de las preocupaciones importantes de las autoridades, es decir, cuidar que los caminos estén en buenas condiciones para facilitar no solamente el traslado de las personas, sino el comercio, que es algo siempre muy importante en cada uno de los lugares. Y de los caminos antiguos que se conocen en Tamazunchale, ¿cuáles usted identifica como los más antiguos? Pues el más antiguo era siguiendo la ruta del río Tula, que más tarde fue el río Moctezuma, en honor a Moctezuma Iluicamina, el flechador del cielo, que conquistó la Huasteca en el año de 1435. Él llega siguiendo la ruta del río, saliendo desde la Ciudad de México, siguiendo toda la ruta del antiguo río Tula hasta llegar al poblado de Tamán, en Tamazunchale. Precisamente este pueblo de Tamán, lugar del encuentro donde se encontraron la cultura mexica con los huastecos. Y ahí decidieron cambiarle el nombre al río Tula. Esta ruta era la más transitada. Pero es una ruta fluvial, ¿no? No, entre ¿Es la camino sierra, de tierra? solamente siguiendo la ruta del río. El río viene aguas abajo hasta desembocar al Pánuco. Entonces seguían por las orillas del río. Esa misma ruta siguió Cortés a finales del año 520, cuando llegó a conquistar la Huasteca. La misma ruta rumbo a Santiesteban del Puerto, Pánuco, Veracruz. Por las orillas, era una ruta muy difícil de transitar por las montañas, abismos de 300, 400, de mucha vegetación, de mucha fauna en aquellos tiempos. Entonces era una ruta, sin embargo había otra ruta de Tamazunchale a Ciudad Valles, también siguiendo la ribera de los ríos. Tenían que pasar varios ríos y cruzar varios ríos por tierra. Ya, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando ya el tren funcionaba, era más fácil ir de Tamazunchale caminando a Valles para tomar el tren e irse a Tampico, a venir a San Luis o ir a otras ciudades del país, transbordando. Que sigue actualmente la carretera Tres Huastecas, que era Tamazunchale, parte del estado de Hidalgo y Veracruz, por tierra. Aparte del medio fluvial, que también existía, la salida de canoas de Tamazunchale al puerto de Tampico para llevar productos de la región y traer productos importados a la ciudad.
Sí. Y bueno, este tráfico, por ejemplo, de canoas, ¿nunca hubo embarcaciones de mayor calado? Las embarcaciones todas eran entre 6 y 7 toneladas. Eran embarcaciones no muy grandes que medían entre 7 u 8 metros de largo. Y llevaban productos como piloncillo, frutas, verduras al puerto. Y del puerto importaban productos, medicina, telas, Cosas que llegaban por comercio llegaban. marítimo. Tampico en ese tiempo era un puerto de mucho movimiento comercial. Había muchos extranjeros que importaban productos de Inglaterra, de Francia, de Italia, de España. Entonces, los canoeros de Tamazunchale llevaban productos a vender allá y traían de aquellos bajo encargo de las tiendas que ya estaban establecidas. Estas embarcaciones había más de 100, eran de propietarios ahí locales, y salían diariamente 3 de Tamazunchale hacia el puerto. A veces hacían hasta un mes en el trayecto. ¿Por qué? Por el clima. El clima a veces era adverso, tenían que guarecerse de las tormentas. En ese tiempo pues todavía no estaba muy deteriorada la ecología, las tormentas eran más frecuentes, las crecidas de los ríos eran muy peligrosas, entonces tenían que quedarse en algunos puntos determinados del trayecto, esperar que pasara ya fuera el temporal o la crecida del río y continuar. Luego, mientras allá le surtían en Tampico todavía el producto, tardaban otro poco. Lo difícil era navegar aguas arriba, porque tenían que navegar contracorriente. Sí, eso es Alguna vez he platicado la anécdota de un canoero, uno de los últimos canoeros que vivieron en Tamazunchale. Llegué a él y le pregunté, ¿usted fue canoero? Sí, yo trabajé. La última vez que llevé un viaje fue de unos fotógrafos extranjeros. Él decía que eran estadounidenses, pero lo más seguro es que haya sido Hugo Breme, el famoso fotógrafo alemán que llegó a México a fotografiar, porque él archivó mucha foto de Tamazunchale. Dice, yo lo llevé para tomar fotografías en el año de 1930. Y le digo, ¿y usted qué me puede platicar de esto? Y me dice, mire, yo como los canoeros eran gente muy grande, muy corpulenta, eran escogidos para tal fin. No cualquiera desempeñaba el trabajo de canoero. Eran hombres muy fuertes y muy reconocidos en el pueblo también, porque los tenían como una clase de héroes, de personas muy respetadas. Había un día precisamente que llamaban el Día del Canoero, donde todas las canoas recorrían el río Moctezuma con flores y música de viento y guapangos, etcétera. Entonces me dice, yo fui canoero y yo era de los que tenían que empujar la canoa con el pecho contracorriente. Y se levantó su camisa y me mostró un gran callo que tenía en el pecho. Me dice, mire, a la fecha, estábamos hablando ya de los años 80, este callo no se me ha quitado. Y era una especie de plástico que tenía aquí en el pecho, porque empujaba la canoa en algunas partes del río, que era muy difícil. Obviamente el río en ese tiempo era navegable. Hoy el río, por la erosión, por la destrucción del medio ambiente, pues hay partes muy bajas en donde una embarcación de este tipo encallaría fácilmente. Ya sería muy difícil su navegación. Pero esa era la forma en la que se podía salir más fácilmente de Tamazunchale. Desde luego que había peligros, pero era más fácil salir que caminar entre medio de la selva, donde en ese tiempo pues había tigres, había una gran cantidad de serpientes, animales muy peligrosos que acechaban a los que circulaban por esas veredas entre la vegetación. Por eso fue muy importante para Tamazunchale y la región la construcción de la carretera nacional México-Laredo. Sí, bueno, esa carretera es una carretera emblemática, muy importante. Fue la primera carretera que se hace para conectar la Ciudad de México con la frontera. Así es. ¿Sí? Y a mí me llama mucho la atención
que se haya hecho por esa parte del país, porque es una zona muy montañosa también, y no se haya seguido el viejo camino que se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro. Bueno, es muy buena su pregunta. A principios del año de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles tiene en mente un proyecto carretero que precisamente uniera la Ciudad de México con la frontera norte. Entonces él forma 5 comisiones para 3 rutas: la ruta de Occidente, la ruta central y la ruta de Oriente, para que recorrieran cuál era el tramo más viable para construir la carretera nacional México-Laredo. Pero lo que no se quería era que esta ruta fuera paralela a la vía férrea, que no hubiera cercanía con el tren. Por eso es que en gran parte del Camino de Tierra Adentro pues hay vías férreas que circulan. Claro. Entonces se decidió el criterio de tomar la ruta de Ciudad de México, Pachuca, Tamazunchale, Ciudad Valles, Ciudad Mante, Ciudad Victoria, hasta llegar a Laredo. Porque, en efecto, era una zona verdaderamente accidentada. La orografía de este terreno es muy accidentada. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos en unos minutos? Con todo gusto. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos platicando con Juan Barajas Rubio, cronista de Tamazunchale, y estamos hablando sobre los caminos de la región y en especial la carretera 85. A ver, Juan, dígame una cosa. Revisando documentación antigua, me he encontrado con que cuando se viene la penetración española en la región huasteca, bueno, es muy al principio de la conquista, pero posteriormente el dominio de lo que es toda la sierra, eso es algo que hace el conde de la Sierra Gorda, que así se le llama, José de Escandón. Entonces encontré cómo construyen el camino hasta Ciudad Victoria, lo que hoy es Ciudad Victoria, a través de la sierra, y cómo van, las partidas de indígenas que se van organizando de los distintos pueblos para ir construyendo el camino. Y bueno, los barreteros son un elemento sumamente importante, y ya desde entonces la herramienta que se utiliza pues es herramienta de fierro, y tienen mucho cuidado en el trazo del camino. Usted debe de conocer muy bien cómo fue el trazo de esta carretera 85. Pues como usted bien lo dijo, en ese tiempo no había una tecnología para la construcción. Se usó cantidad de personal para poder desarrollar el trabajo, con pico y pala, como decimos, a mano prácticamente. Vinieron trazando punto por punto. Lo que usted habla, en efecto, desvía un poco el trazo de lo que hoy es actualmente la carretera nacional México-Laredo, porque esta pasaba por Jalpan, en el estado de Querétaro, y salía rumbo a Ciudad Valles. Era esa parte de la Sierra Gorda que tocaba, aunque allá en el estado de Hidalgo toca un puntito de esta sierra, se les hizo más fácil continuar la ruta que da seguimiento al río Moctezuma hasta llegar a la Huasteca. Pero fue una proeza realizar la construcción de ese camino, porque en ese tiempo pues no usaban otra cosa, no había maquinaria, tenían que usar pico y pala a mano, barretas. Y dinamita, ¿no? Dinamita, que ya existía, ya la usaban también. Esto ocasionó muchas bajas en el personal que laboraba en la construcción de la carretera. Hubo cuadrillas completas que murieron destrozadas por las detonaciones, por la explosión. A veces la resonancia de la dinamita era en otra parte y caía sobre las cuadrillas. En fin, hubo mucho muerto en esta carretera. Sí.
¿Y como cuántos años duró la construcción de la carretera? Bueno, la carretera nacional inicia en septiembre del año de 1925 de la delegación Gustavo A. Madero y termina con la inauguración el 1 de julio del año de 1936. 11 años. 11 años. Fueron haciendo, el primer tramo fue desde la Ciudad de México a Pachuca y posteriormente bajaron hacia la sierra porque tenían que construir varios puentes. Se construyeron varios puentes a lo largo y ancho de la carretera. Los puentes también tienen una tecnología francesa, pero hecha por manos mexicanos. Al principio hubo varias compañías extranjeras que quisieron tomar la obra, pero el general Calles, que era muy nacionalista, decidió que la Dirección General de Caminos tomara la construcción. Pero hubo sí sugerencia, hubo también conocimiento de personas extranjeras para la construcción de los puentes, pero con mano de obra mexicana. Por ejemplo, los puentes que se construyeron todos tienen la tecnología de la Torre Eiffel. Sí, son puentes de fierro. Son puentes de fierro con remache. ¿Por qué? Porque por los vientos el remache permite el movimiento de la estructura. Así se construyó la Estatua de la Libertad, con movimiento, tiene movimiento. No es lo mismo que soldar. El soldar, con el tiempo y con el movimiento, la vibración hace que se despegue. Entonces estos puentes se fueron, el primer puente que se construyó fue en Tasquillo, en el estado de Hidalgo, pero este puente tiene los arcos por la parte de abajo. Y el segundo puente fue el de Tamazunchale, que tiene los arcos por la parte de arriba. Tiene 95.4 metros de longitud. Pues largo. Y la fuerza se encuentra en los polos, no tiene pilastres en la parte de abajo. Por eso cuando pasan los vehículos se mueven. Bueno, pero eso también habla de una buena ingeniería mexicana. Muy buena. De hecho, la construcción de la carretera hasta hoy sigue siendo una carretera muy funcional. Los peraltes de la misma pueden llevar al conductor circulando correctamente por toda la carretera nacional, con mucha facilidad, pero con mucho cuidado porque es muy peligrosa. Desde la puerta de Palacio Nacional al Puente Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, son 1,231 kilómetros hasta llegar al Puente Internacional. Muy bien, ¿y cuál es el tiempo que toma actualmente trasladarse por esa carretera de la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo? Actualmente estamos hablando de 12 horas. Y en esos años, los años 30, debe de haber tomado el doble, yo creo. Por supuesto, por los vehículos que tenían. Cuando inician, estamos hablando de vehículos de los años 30, que muchos de estos eran de crán, como le dicen, que te tenían a cada rato. Eran hasta días de trayecto para llegar, ¿verdad? Y luego iban haciendo estancias, pernoctaban en una ciudad, pernoctaban en otra, porque no era fácil, también no era fácil encontrar abastecimiento de combustible. Por ejemplo, los que iban del norte hacia la Ciudad de México, el último punto para tomar combustible era Tamazunchale. Ya si no lo hacían para arriba ya no había más. ¿Y entonces? Tenían que abastecerse en Tamazunchale para poder llegar al próximo punto, que era Jacala, a 2 horas y media. En aquel tiempo era hasta 3 horas. Hoy la carretera se ha ampliado, se ha mejorado, está más fácil de circular y pues el tiempo de traslado se hace menos. Pero hubo un tiempo en que fue muy largo el trayecto desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo. Sí, y bueno, lo que me llama la atención es que usted diga que Tamazunchale era el último punto donde se podían abastecer de combustible. ¿A partir de cuándo es que comienza como a haber más puntos donde se puede abastecer de combustible el que transita por esa carretera? A partir de los años 50, cuando ya se tenía, después de la expropiación, se empiezan a construir muchas gasolineras de la Compañía Nacional de Petróleos, que ya conocemos, a lo largo y ancho de la carretera. Se empezaron a concesionar, muchos hoteles que también se instalaron por toda la carretera, ya tenían su propia gasolinera para abastecer vehículos de los turistas.
A principio el turista estadounidense y canadiense no viajaba en sus carros particulares, lo hacía en tours porque no conocían la carretera. Era muy peligrosa, hay curvas verdaderamente cerradas, mucha niebla, entonces se necesita mucha pericia para circular por esta carretera nacional México-Laredo. Aún así, hubo mucho accidente que se ha presentado a lo largo de los años. Ahora, Juan, ¿cuál era la antigua ruta, por ejemplo, a Tampico? Además de la vía fluvial que usted menciona, tiene que haber habido un camino de herrería, como se les llama. Sí, había la misma ruta que sigue actualmente la carretera Tres Huastecas, Tamazunchale, San Felipe, Orizatlán, Platón Sánchez, Veracruz, salir hacia lo que es Tempoal y Tampico, Tamaulipas, por tierra. Era más cerca y menos accidentado el camino, porque es más plano el terreno por ese rumbo. No menos peligroso, porque en ese tiempo ya había, pues como mucha fauna todavía muy peligrosa para y también fauna peligrosa en dos pies. En dos pies había asaltantes, había personas que se dedicaban a asaltar a los que circulaban por esos rumbos, máxime cuando llevaban mercancías. Sí, no, le pregunto porque hay un caso muy impresionante de un inglés que era minero en Guanajuato a mediados del siglo, por los años 30 del siglo XIX. Entonces, su esposa y sus hijas iban a llegar a Tampico y decidió irlas a recoger. Se fue solo en su caballo. Y lo mataron en Coscatlán por robarle el zarape. Y entonces, cuando llega la mujer y las hijas a Tampico, pues ya no hay señor Lewis. Ya había desaparecido. Por eso era la pregunta de un poquito como por dónde iba el camino. En esa misma vía que le platico, era muy peligrosa por esa razón de los asaltos. También hubo otro extranjero de origen francés, de apellido Bertrand, que fue asaltado con sus mercancías y le robaron todo y murió en el asalto. Y así hubo muchos casos como esos. Bueno, estos los sacamos a colación tal vez por ser extranjeros, pero hubo otros. Sin embargo, debe de haber... Con nacionales, sí, debe muchos. De haber habido mucho. Oiga, Juan, y a ver, platíqueme, ¿cuál ha sido el impacto de la carretera 85 en Tamazunchale? Para nosotros muy grande, porque a partir de la carretera, a pesar de que ya Tamazunchale ya era un punto comercial muy importante, porque confluyen ahí el estado de Hidalgo, parte del estado de Querétaro que bajan a comercio, ya existían tiendas muy importantes antes de la carretera nacional. Tiendas, como le decía, de importación de todo tipo de productos. Y uno de los criterios que se tomaron para que pasara por Tamazunchale fue precisamente el floreciente desarrollo del comercio que se tenía. Por lo tanto, cuando se abre la carretera nacional, el comercio fue mucho mayor. Vamos a una pausa y regresamos y nos sigue platicando sobre este comercio en Tamazunchale. Gracias. Bueno, regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Hoy estamos platicando con Juan Barajas Rubio, cronista de Tamazunchale, y estamos hablando sobre la carretera federal 85 y el impacto que ha tenido en Tamazunchale. Estábamos platicando sobre el comercio y usted destaca la centralidad de Tamazunchale en el comercio. Entonces, platíquenos un poquito más de este comercio en Tamazunchale. Las tiendas crecieron, pero también llegó el boom de la hotelería. Muchos empezaron a construir hoteles. Tamazunchale fue un lugar de hoteles. Hoy, en uno de mis libros, yo he colocado el nombre de Tamazunchale, el más grande cementerio de hoteles, porque muchos de los hoteles que fueron de los años 30 hoy son bodegas, son inmuebles abandonados. Pero en la época de la apertura de la carretera, después de 1936, se empiezan a instalar hoteles. Muchos fueron construidos por extranjeros, estadounidenses, alemanes, que trajeron hoteles desde 3 a 5 estrellas para los turistas que llegaban.
con buena cocina, con buen alojamiento de lujo. Buenas instalaciones. Muy buenas instalaciones. Y de esa manera Tamazunchale se dio a conocer como un lugar eminentemente turístico. No era el turismo de playa, obviamente, porque no la tenemos, no era el turismo arqueológico, sino era el turismo ecológico. A ver, platíquenos. Llegaban los turistas a hacer senderismo, llegaba mucho entomólogo, mucho lepidopterista que buscaba mariposas. Tamazunchale es un santuario de mariposas. Llegaban muchos ornitólogos que buscaban el sonido de las aves, fotografiar. Muchos que iban a ver la gran cantidad de orquídeas que existe en la región. Y ese era el tipo de turismo. Y también el turismo de descanso. Nos llegan turistas que venían de la Primera Guerra Mundial y de algunas otras guerras. Y más tarde, ya en los 50, llegan de la Segunda Guerra Mundial. Muchos pensionados de la guerra que llegaban a descansar. Había buen servicio de hotelería, descansaban, algunos se quedaban ahí. Pero también la carretera, aparte del comercio, de la hotelería, nos trajo una gran cantidad de migrantes. Llegaron muchos migrantes de todas partes del mundo, especialmente de países árabes, de Europa, mucho español, de Asia, chinos, japoneses, que llegaron a traer a Tamazunchale nuevos negocios, nuevas costumbres, nuevas formas de vida que fueron dando a la sociedad de nuestro pueblo. Bueno, a ver, dígame una cosa. En la Huasteca Potosina tenemos el polo de Ciudad Valles, pero tenemos el otro polo que es Tamazunchale. Y los dos se diferencian mucho. Sí. Hacia 1823 hubo una iniciativa para formar un estado huasteco. Así exactamente es. Cuando se estaba discutiendo la Constitución que se publicó en 1824, sí. Hubo una gran iniciativa por formar este estado huasteco. Sin embargo, la gente de Valles no quiso que se formara este estado, porque decían que si se formaba el estado huasteco, en su jurisdicción quedarían 2 puertos de mar, y en el caso de una invasión extranjera no tenían cómo defenderlos, porque consideraban que la región sur de la Huasteca tenía una densidad de población indígena muy importante que no existía de la misma manera en Ciudad Valles. Exacto. Y esto como que cambió la fisonomía de la región de manera muy importante. Es decir, el hecho de que hacia el sur de la Huasteca haya una mayor densidad de población indígena que hacia el norte parece que afectó mucho. Hoy en día, usted me está hablando de la migración que se produjo, pero ¿qué pasó con esa densidad de población indígena? La mayor parte se fusionó ahí en Tamazunchale. Pasó a ser una zona. La ciudad de Tamazunchale es eminentemente mestiza, pero la densidad indígena más fuerte se encuentra en las comunidades, que tenemos muchísimas comunidades alrededor. Pero estas empezaron a emigrar a otras partes también. Hoy hay mucha migración de personas de Tamazunchale hacia Monterrey, hacia la Ciudad de México, hacia las zonas, las ciudades más pobladas del país. Pero todavía tenemos en nuestra región una fuerte densidad indígena, hablante del náhuatl, bastante relajado, ya no es tan puro como en otras regiones de la Huasteca, pero todavía. ¿Y comunidades Tenec? No, dentro de Tamazunchale no. Después de la invasión de Moctezuma de Luicamina, Tamazunchale fue un nombre, nada más llevó el nombre de huasteco, pero su cultura era la mexica, la náhuatl. Hoy ahí se habla náhuatl. Los Tenec se fueron hacia la Huasteca Norte, lo que es Aquismón, lo que es Tancanwitz. Esa región es densamente poblada por Tenec huastecos. Nosotros somos huastecos náhuatl. Ah, bueno, eso es muy interesante. Pero a ver, dígame, ahorita que estamos hablando de migración, usted dice que llegaron personas
provenientes de otros países, pero que la carretera 85 también no favoreció la migración de la región de Tamazunchale hacia los Estados Unidos. No, en Tamazunchale tenemos muy poca población migrante en Estados Unidos. ¿Por qué? Muy poca. Tal vez la forma de vida es más sustentable que en otras partes de la Huasteca. No es igual que como en el estado de Hidalgo. En Tamazunchale sí es cierto que tenemos gente que va, pero es muy poca, muy mínima hacia los Estados Unidos. La participación es menor. Bueno, usted me hablaba hace ratito de esta migración extranjera proveniente de muy distintas regiones del mundo. ¿Qué es lo que atrae a esta población extranjera a Tamazunchale? La tranquilidad, la paz. En Tamazunchale no se hostigaba a los extranjeros, porque muchos de ellos ya habían vivido en las regiones de Veracruz y allá habían sido tratados muy hostilmente por los pobladores. Les habían quemado sus ranchos, sus tiendas, sus negocios. Entonces decidieron irse a Tamazunchale porque Tamazunchale la gente es muy extrovertida, muy amistosa y bienvenidos todos. Entonces empezaron a llegar migrantes de todas partes y se fusionaron entre nosotros. Quedaron como parte de nuestra sociedad sin ningún problema. Se habituaron. Ajá. ¿Y participaron en todas las esferas económicas? En todas. De hecho, pues hubo extranjeros que fueron funcionarios públicos. Tal vez no tenían ni siquiera documentos migratorios regulares en México, como tenemos el caso que mencionaba de don Ash Nader o Jacinto Flores, que era un libanés que poco hablaba español y llegó a ser oficial del registro civil, secretario del ayuntamiento. Pero ¿cómo oficial del registro civil si no dominaba la lengua? Era parte de la sociedad tamazunchalense. Y así hubo muchos extranjeros que participaron en Matlapa, por ejemplo, que en ese tiempo pertenecía a Tamazunchale, pues hubo que fueron delegados, fueron regidores y eran españoles. Y participaron sin ningún problema, porque eran bien recibidos en la población. Oye, y cuando se separa Matlapa de Tamazunchale, ¿cómo afecta la separación de Matlapa a Tamazunchale? No, más que nada benefició, porque Tamazunchale ya había crecido y Matlapa mucho más. Ya Matlapa como delegación requería de mucho presupuesto para poder sostenerse. Ya tenía una gran nómina, ya tenía una gran demanda de servicios y reunía los requisitos para elevarse a calidad de municipio, porque pues ya tenían la cantidad de comunidades necesarias, los servicios necesarios. También recordemos que por Matlapa atraviesa la carretera nacional México-Laredo, entonces le permitía llegar a ese estatus de municipio, y Tamazunchale ya no podía sostenerlo del presupuesto que recibía en ese tiempo. Cuando Matlapa recién se municipaliza, todavía no existían los ramos presupuestales como el ramo 33, no existía eso. Entonces, al separarse, Matlapa ya tiene su propio presupuesto, ya tiene su propia autoridad, ya tiene su propia organización y estructura gubernamental para dirigirse bien. Y Tamazunchale, pues, no sufre ningún cambio en lo absoluto con la separación. Bien. Oye, y con la carretera, bueno, eso facilita el tránsito de las personas y de las mercancías. Y ¿cómo es en Tamazunchale la recepción de todo este nuevo comercio que hay gracias a la carretera? Muy bueno, porque les digo, Tamazunchale es un punto donde confluyen muchas comunidades y pueblos. Entonces, pues Tamazunchale siempre ha sido un pueblo eminentemente comercial. Las tiendas abarrotadas, los negocios muy bien surtidos para poder dar todo lo necesario a la demanda de los clientes. Y de esa manera Tamazunchale se ubica como un punto especial en los pueblos limítrofes que bajan. Empieza con este flujo comercial también a traer la banca, y empiezan a instalarse los primeros bancos para inversiones, para ahorro de los capitales y del circulante que se da en nuestra región. Bueno, usted habla de Tamazunchale como un importante centro comercial, pero la ciudad de Tamazunchale, pero dentro del municipio,
¿cuál es vamos a decir, la actividad económica preponderante? El comercio. ¿En todo el municipio? En el municipio. ¿Más que ganadería? Hay ganadería en menor escala. En un tiempo la citricultura también fue una muy importante, un importante factor de la producción, pero más que nada ahorita es el comercio. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos platicando con Juan Barajas Rubio, cronista de Tamazunchale. Juan, nos estaba diciendo que el principal giro económico en Tamazunchale es el comercio. Y hablamos un poquito de la ganadería, pero ¿qué pasó con la agricultura? ¿No fue un importante centro citrícola? Sí, Tamazunchale fue un importante centro citrícola. A partir de los años 30, 1933, llega las primeras plantas de naranjo procedentes del norte, de Montemorelos, Nuevo León, y empieza a producirse a gran escala la naranja, por tener un clima apropiado, tierras apropiadas para el desarrollo de esta planta, y se da. Debemos tomar en cuenta que la naranja de Tamazunchale es de temporal, una naranja de buena calidad, y llegó a representar uno de los principales factores de desarrollo para nuestro pueblo, pero dejaron de explotarlo. ¿Por qué? Tal vez porque ya no hay mucha demanda en los grandes centros comerciales a donde se surtían. La Ciudad de México, Morelia, hay otros lugares que surten, como el estado de Veracruz. Nosotros surtíamos antes a casi toda la República. Llegaban hasta Iguala, Guerrero, hasta partes del estado de México, Monterrey. Hoy ya tienen ellos también otros proveedores que les llevan el producto a sus negocios, a la central de abastos, a la Ciudad de México. Hoy hay mucho naranjal, pero la naranja se está echando a perder. Si usted va a un naranjal, a una comunidad donde se produce la naranja, el campesino le dice: lleve la que guste, porque esta se echa a perder aquí, no hay para sacarla. Y la venden a menor escala en el pueblo. Y cuando la quieren comprar algunos que trabajan los cítricos, la quieren pagar muy baja, muy barata, a muy bajo precio. Entonces el campesino dice: no, todavía tengo que sacarla, llevarla a tal lugar para que me la compren, y no me conviene, mejor prefiero perderla. Ha faltado que haya un centro de acopio, aunque ya hay una juguera en Huichuayán, ya hay otra en San Felipe Orizatlán. Es necesario tener lugares adecuados para acopiar toda esta naranja, que es demasiada en la región, y poder así darle un mayor ingreso a los campesinos. Por eso ellos están viendo otras formas de desarrollos agrícolas. Por ejemplo, en las partes altas, ahí se produce mucho el café. Y en las partes bajas actualmente están produciendo mucho el liche, que es una fruta que vino de Oriente y que precisamente en la región de Tamazunchale fue donde se empezó a desarrollar, y ese sí tiene mucho mercado y es muy caro el kilo. Entonces ellos prefieren empezar a sembrar porque tienen más rentabilidad que la naranja. Aunque les repito, la naranja de nuestra región es de mucha calidad. Sí. Bueno, pues uno pensaría que con la carretera México-Laredo sería muy fácil sacar bueno, no muy fácil, pero más sencillo sacar el producto, pero parece ser que no. Y yo lo que le quisiera preguntar es, por ejemplo, si usted observa la población de Tamazunchale, ¿cuál es la proporción de población campesina en Tamazunchale respecto a la población que se dedica al comercio o a los servicios? No, pues estamos hablando de un 80% de la población de nuestro municipio es campesina. Estamos rodeados de comunidades que trabajan el campo de una u otra manera y de algún u otro producto. Entonces estamos hablando de un 80%. Pues es muy alto. Es muy alto, porcentaje así es. Y actualmente, si usted camina por las calles de Tamazunchale, ve la gente de la comunidad que baja con sus productos locales, que tienen una gran diversidad de productos.
que parece que usted entra a un mercado prehispánico, a un tianguis de la época prehispánica, donde encuentra cosas que dices, ¿dónde? Esto nunca había visto. ¿Como por ejemplo? Frutas que todavía se encuentran ahí. Siguen cultivando mucho el chayote, la calabacín, que es calabaza pequeña, las hojas que utilizan mucho como el soyo, el quelite, el cilantro, que abunda por la región. También están bajando mucha naranja en temporadas mandarina, en sus temporadas también el liche que están produciendo y muchos otros productos. Bueno, es realmente muy interesante esto que usted menciona, pero si hablamos, por ejemplo, de otras actividades de carácter económico en Tamazunchale, ¿qué hay? ¿Hay alguna industria que sea característica del municipio? No, no tenemos. En algunas comunidades trabajan todavía la cestería. Y les ha sido muy productivo. Comunidades cercanas a Tamazunchale siguen trabajando este antiguo oficio de la cestería de bejuco, de carrizo, que son artículos de muy buena calidad y que los mandan y hasta exportan a otros lugares. Y algo de artesanía, pero muy mínimo. Sí. Oiga, Juan, bueno, volviendo un poquito a la carretera, las carreteras pues necesitan también mucho mantenimiento. ¿Hay una estación de mantenimiento permanente para la carretera 85 en Tamazunchale? No, no lo hay. Había antes. Cuando se construyó la carretera, pues hubo muchas compañías que empezaron a dar servicio, pero el gobierno decidió establecer una sola, que fue la Secretaría de Obras Públicas, que daba mantenimiento a las carreteras nacionales, pero esta desapareció y después concesionó el trabajo de mantenimiento a particulares, que poco han hecho porque la carretera nacional en algunos tramos está bastante deteriorada, en algunos, no en todos, que es muy mínimo en comparación con otras carreteras, todavía es bastante fácil circular por ella. Actualmente se está haciendo un tramo carretero mucho más funcional de Ciudad Valles a Tamazunchale, y ya va muy avanzado y que se prevé que para este año ya vaya llegando a las inmediaciones de Tamazunchale. ¿Por qué dice que es más funcional? Porque es de 4 carriles ya. Ah, y este otro Sí, es un de dos de ida y vuelta. Sí, bueno, y cuando, bueno, vámonos a la década de los años 30, cuando se inaugura esta carretera, también había compañías petroleras importantes, extranjeras, establecidas en la región huasteca. ¿Sí? De estas compañías petroleras, ¿qué fue lo que quedó después de, bueno, se expropia y se van los extranjeros, pero qué es lo que queda en Tamazunchale? Tamazunchale fue un punto de recreo. Cuando se empiezan las compañías petroleras a trabajar en la Franja del Ébano, lo que es la Sinclair Oil Corporation, la Huastecan Petroleum Company y muchas otras locales, había una compañía petrolera Aquismón que se llamaba, y había muchas otras, la Mobil, y que ya existían, hasta la Shell, que daban servicio en aquellos años. Empiezan a trabajar y lo único que tenemos en Tamazunchale de ellos es que cada uno de los propietarios de grandes tiendas eran concesionarios de los combustibles que producían. Había quienes vendían gasolina de la Sinclair, otros de la Huastecan Petroleum Company, y también teníamos el campo turístico de la Huastecan Petroleum Company, que más tarde, con la expropiación de 1938, se llamó Pemex. Pero este centro de recreo era para los ingenieros que trabajaban en las compañías, ingleses, belgas, holandeses, estadounidenses, norteamericanos, que llegaban después de trabajar 15 días en las plataformas o en los pozos en la región del Ébano, se iban a Tamazunchale y ahí tenían sus bungalows con alberca, con restaurante, con chef cantonés, con salones de fiesta donde podían disfrutar de descanso, y de esa manera nosotros teníamos contacto con las compañías petroleras.
Pues, es muy interesante. Oiga, Juan, y platíquenos un poquito de su trabajo como cronista. Bueno, pues... Tiene usted unas cápsulas sumamente interesantes. Gracias. Las dos pasan por radio, me imagino. No, se las envío a los amigos a través de WhatsApp y el Facebook, mandamos a todos los amigos. Y pues esto es para difundir la historia de Tamazunchale. Tamazunchale, como le decía, tiene demasiada historia, pero mucha ha quedado olvidada, mucha no se escribió, había que rescatarla y empezar a documentarla para que tuviera un fundamento y que las nuevas generaciones se dieran cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de migrantes, hoy las nuevas generaciones dicen, ¿cómo? No sabía que aquí vivían muchos chinos, muchos españoles, muchos árabes, o que no sabía que hubo tal movimiento aquí en Tamazunchale. Ahora se están dando cuenta por todo lo que se está narrando, tanto a través de las cápsulas como a través de las crónicas que escribo en los medios de difusión. Y eso permite que muchos vayan conociendo su historia. Pero ha sido muy apasionante para mí. Yo me inicié alrededor del año de 1987, recopilando historia. Mucha tradición oral, otra documental, a través de los pocos archivos con que contamos, porque el archivo de Tamazunchale se quemó en el primer incendio. ¿Cuál primer incendio? En el año de 1812. Tuvimos 3 grandes incendios. Pero eso fue cuando la Guerra de Independencia, Así ¿no? es, ahí teníamos un gran archivo histórico que se pierde y ya no hay. Entonces queda mucha historia volando a partir de ese tiempo. Un poco lo documentó el profesor Macedonio Acosta en sus ligeros apuntes para la historia de Tamazunchale, sobre la Guerra de Independencia, la Guerra de 3 años, la rebelión de Juan Santiago, etcétera. Algo de la fundación de Tamazunchale, pero de ahí en fuera ya no hubo más que se narró. Quedaron muchos hechos pendientes, sobre todo ya de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Bueno, pues es muy importante la labor que usted hace de recoger los testimonios que quedan, ¿verdad? Ahora actualmente, porque no hay archivo, pero sí sería extraordinario que se pudiera reunir un archivo que permita conocer y documentar esta historia. Probablemente no se logre hacer con documentos en papel, pero sí se puede hacer de manera digital. Claro que sí. Sobre todo conservo un gran archivo fotográfico que nos permite ver muchos hechos, muchos acontecimientos, porque yo siempre que doy una plática, una conferencia, mi dinámica es presentar fotografía, sin ningún texto, yo voy explicando las fotografías. Y mi dinámica es, una fotografía, hay un dicho popular que dice que una fotografía dice más que 1000 palabras, pero yo digo, una fotografía explicada dice más de 1,000,000. Así es. Porque usted puede ver una fotografía y decir, bueno, está muy bonito ese lugar, pero hasta ahí. Pero si yo le digo, en este lugar se desarrolló esto, el otro, le doy todo un panorama de lo un que contexto. Así es, de lo que es eso, del momento histórico. Usted puede ver una foto de personajes, y decimos, están los señores ahí como de los años 30, pero ¿qué son? Y ya sí le explico, estos señores eran de las compañías petroleras que venían a vivir a Tamazunchale por temporadas mientras desarrollaban su trabajo en la zona del Ébano. Entonces empiezo yo a darle un contexto de todo y aprender sobre ello. Y eso creo que es lo más rescatable de Tamazunchale. Tenemos un gran acervo fotográfico de Tamazunchale. Bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy en este programa Historias de San Luis y espero que no sea la única vez que nos acompañe. Espero que podamos realizar otros programas hablando sobre esta historia apasionante de Tamazunchale. Desde luego que sí, doctora. Gracias a usted y cuando guste estoy para servirle. Gracias, Juan.